interferencia entre símbolos o intersímbolos. Bien, también conocida como ISI. Este tipo de interferencia se produce como una distorsión de una señal digital cuando la energía de un símbolo se fuga dentro de los rangos de tiempos de símbolos adyacentes. Esto causa que el receptor tome decisiones incorrectas a la hora de decodificar la señal que se está transmitiendo. Y esto en los temas subsecuentes se trabajará ampliamente, tanto en el tema de ecualizadores, tanto en el tema de el teorema de Naisquitt. Es el obstáculo por excelencia o primordial en lograr que los datos, la rapidez de los datos eh, pueda realizarse de forma, eh, vamos a ver, que se pueda obtener un buen desempeño en los canales de comunicación. ¿Qué cosas necesitamos o qué cosas vamos a retomar de los videos anteriores? Por un lado, la codificación de línea, como NRZ, vamos a ocupar un poco del conocimiento de señales y sistemas. Vamos a volver a hablar acerca de convolución, del teorema de Fourier, transformada de Fourier, y sobre todo nos vamos a enfocar en los canales físicos, cómo pueden ser modelados como filtros. Vamos a hablar acerca de los canales de comunicación, tratar de entender cómo un canal de comunicación en la vida real, llámese alambre, cable, presenta limitaciones en su ancho de banda. Y en esta primera parte vamos a tratar de entender qué causa la interferencia intersímbolo o entre símbolos. Anteriormente hemos venido hablando acerca de las señales en banda base y las hemos definido utilizando pulsos rectangulares con flancos bien definidos. De cualquier manera, estas señales han presentado un ancho de banda infinito y la transformada de Fourier de las señales sinc, que son funciones ideales, en un video anterior me refería al respecto, pero la realidad es que los canales de comunicación del mundo real, como en el Ethernet, los cables Ethernet, son limitados en el ancho de banda. Y estos canales de comunicación actúan como filtros paso bajo. Entonces, cuando se trata de enviar un pulso rectangular, entre comillas, perfecto, a través de un canal de comunicación del mundo real, vamos a experimentar efectos de corte en las componentes de alta frecuencia. Vamos a experimentar procesos de filtrado. Pero sobre todo, esto va a tener una consecuencia en el dominio del tiempo muy palpable. Y es que el pulso en el tiempo va a experimentar dispersión. Entonces, los ejes bien definidos comienzan a redondearse y empiezan a esparcirse. Incluso más allá del tiempo de bit que hemos venido trabajando de una forma ideal, como si fuesen tiempos exactos en los que suceden estos fenómenos. Ahora, imaginémonos que estamos enviando un patrón de pulsos. La cola de
estos pulsos, la dispersión, va a generar fugas en los rangos de tiempo, en los slots de tiempos del siguiente pulso. Y así sucesivamente, el pulso que sigue también presentará estos fenómenos de dispersión. En el receptor, cuando sea el momento de medir el voltaje para determinar el símbolo actual, la medición va a estar corrupta. La medición va a estar corrupta por voltajes residuales de símbolos pasados. Entonces, la interferencia intersímbolos es un tipo de interferencia que actúa en intervalos, o más bien se manifiesta en intervalos de tiempo, debido a los símbolos adyacentes en el momento de la transmisión de datos. Por acá tenemos un ejemplo, y lo que podemos observar acá es una señal de entrada WIN en el dominio del tiempo con el siguiente patrón de bits 1, 0, 0, 0, y abajo se encuentra otro patrón con 1, 0, 1, 1. ¿Qué comparten en común? Bueno, la primera tiene consecutivos ceros y la segunda presenta dos consecutivos en alto con el valor de 1. La respuesta individual de los pulsos va a evidenciar, en el caso de la segunda, en los puntos de muestreos, se van a evidenciar que en los traslapes se van a producir interferencias intersímbolo entre ellas, de tal manera de que cuando queremos visualizar o conocer la señal en el receptor, ¿verdad?, que está representada como Wout en el dominio del tiempo, lo que vamos a obtener es el resultado de la suma de las respuestas de cada pulso. Pero estas vienen a su vez con un acumulado de voltajes residuales, generando un error en el receptor en el momento de descifrar la señal que ha sido transmitida. Bien, abordemos algunos conceptos relevantes para este tema. Entonces vamos a pasarnos acá. Acá había explicado algunos, pero voy a retomarlo. Creo que tienen esta clase por ahí. Bien, ¿qué causa la interferencia intersímbolo? Por un lado, hemos mencionado que los canales de comunicación del mundo real son limitados, tienen un ancho de banda o bandas limitadas. Por otro lado, hemos hablado de que los pulsos en el dominio del tiempo presentan dispersiones en sus flancos, y esto hace que lo que idealmente conocemos como pulsos bien definidos, cuadrados, pues empiecen a redondearse, ¿verdad? Y entonces esto toma otra visión, porque la cola de estos pulsos va a dispersarse en forma de fugas en slots o tramos del siguiente pulso, y esto lo que va a generar es una corrupción debido a voltajes residuales que provienen de símbolos pasados. ¿Cómo vamos a abordar este tema? Tenemos que regresarnos al tema de transformada de Fourier y convolución, porque acá es justamente donde surge todo. La convolución la hemos entendido como una operación matemática
acuerdo? Permítame limpiar un poco esta pizarra. Entonces, la convolución decía que la entendíamos como una operación matemática que describe la salida de un sistema LTI, es decir, lineal e invariante en el tiempo. Y esto, dada una señal de entrada, ¿no?, y las características intrínsecas del sistema. Entonces, cuando una señal atraviesa, pasa por un sistema, como un filtro electrónico, un canal de comunicación, el sistema la modifica. La convolución va a ser el proceso formal de calcular estas modificaciones. El sistema está caracterizado por una respuesta a impulso, que es una salida perfecta e infinitesimalmente corta en forma de pulso. La operación matemática de la convolución va a calcular cómo la respuesta a impulso del sistema responde, reacciona en cada punto de la señal de entrada. Entonces, vamos a tener una señal de entrada x de t y obtendremos una señal de salida y de t. Matemáticamente, hemos hablado de que la convolución se representaba como y de t igual a la integral desde menos infinito hasta más infinito de x de tau multiplicado por otra función que está invertida o revertida en el tiempo y además desfasada, ¿verdad?, o desplazada, t menos tau de tau. Esta operación a menudo también se representa con un asterisco. Esto lo hemos conversado en el video pasado. Entonces, y de t, señal de entrada x de t, en convolución con h de t, en donde esta es la señal de entrada, esta será la salida y esta será nuestra respuesta a impulso. En el contexto de los sistemas de comunicación, si la señal o el pulso en forma de señal transmitida es g de t y el canal tiene una respuesta a impulso c de t, la forma de la señal en el receptor va a ser h de t y va a ser la convolución de estas dos señales anteriores, que es la respuesta de impulso y la señal que está siendo transmitida. Ahora bien, ¿cuál es la interpretación física de la convolución? Uno de los efectos físicos más importantes de la convolución se describe justamente en la dispersión en el tiempo, o bien este proceso de diluir el pulso, de dispersarlo en el tiempo. Y en el tiempo, hablando de un canal de comunicación. Entonces, los canales de comunicación en el mundo real tienen bandas limitadas y esto lo que significa es que actúan como filtros lineales. Cuando una señal pulso bien definida es transmitida por un canal, la operación de convolución va a causar que este pulso sea dispersado en el tiempo.
Este proceso de dispersión es causado directamente por la interferencia intersímbolo. Esto es un problema crítico en donde la energía de un pulso se fuga en los tramos de tiempo de símbolos adyacentes. Y al final esto va a resultar en problemas o dificultades al momento de distinguir la detección de errores. Y aquí es donde surge el concepto de un ecualizador, que es un filtro especial que se coloca en el receptor y que tiene por objetivo implementar otra convolución que revierte este efecto de dispersar o de dispersión en el canal. Y entonces lo que hace es restaurar el pulso con una forma más limpia, más clara, y de esta manera evitar lo que sería la detección de errores. ¿Qué aplicaciones podemos intuir de esto? Bueno, la convolución es una operación que prácticamente la realizan todos los filtros lineales. La salida de cualquier filtro es la convolución de la señal de entrada con la respuesta a impulso del filtro. Otra de las aplicaciones son los filtros acoplados, lo hemos explicado ampliamente en el video anterior, en el que para un desempeño óptimo, ¿verdad?, en la detección de errores con señales que presentan ruidos aditivos, blancos, gaussianos, se utiliza un tipo de filtro llamado filtro acoplado. La salida de este filtro va a ser la convolución de la señal que se está recibiendo con la respuesta a impulso de la señal que se encuentra o que es una copia de esta señal, solo que posee dos características. Está revertida en el tiempo, invertida, y además se encuentra desplazada. Y por eso se dice que se acopla, ¿verdad?, a la señal que se desea detectar. Otra de las cosas que mencionábamos anteriormente es que los filtros acoplados cumplen con dos funciones que están estrechamente relacionadas. La primera, minimizar lo que sería el BERT, y la segunda, maximizar la relación de señal a ruido en el justo momento del muestreo. Bien, dicho esto, nos queda entonces abordar ahora la matemática detrás de la interferencia entre símbolos. Bien, ¿cómo vamos a definir la interferencia intersímbolo? La vamos a definir como una distorsión. Cuando nosotros hablamos de EC, estamos refiriéndonos a una distorsión. Y estamos refiriéndonos a un tipo de distorsión en señales digitales. Y es en donde interfieren, o la manera en cómo interfieren, un símbolo con otro. Físicamente, esto es causado, como lo decía anteriormente, por el hecho de distorsionar o diluir en el tiempo la señal en el momento en el que atraviesa un canal de comunicación. Matemáticamente, este proceso de distribuir, de diluir, de distorsionar en el tiempo, se describe como convolución. ¿Ok?
¿ok? O es explicado por la convolución, es descrito por la convolución, con la respuesta de impulso del canal de comunicación, ¿no? Entonces, la convolución entre la señal que se está transmitiendo y la respuesta impulso de este canal van a explicar este proceso de diluir en el tiempo o distribuir, distorsionar a lo largo del tiempo la señal. La pregunta acá es, ¿por qué la señal presenta este proceso de diluirse, de atenuarse? Otra palabra que podemos utilizar, de debilitarse, de disiparse, ¿verdad?, en el tiempo, ¿verdad?, una vez que está haciendo o que está atravesando un medio. Y decíamos hace un momento que los canales de comunicación en el mundo real tienen bandas limitadas. Significa que ellos actúan, o sea, el canal de comunicación actúa como una especie de filtro, ¿verdad?, que no permite el paso de todas las frecuencias de manera igualitaria. Por ejemplo, en los canales de comunicación, ya sean cables, por ejemplo, un cable físico, como una línea de teléfono o un cable Ethernet, hay propiedades que son inherentes, como por ejemplo la capacitancia y la inductancia. Estas propiedades van a causar que el cable, el mismo medio, el canal, actúe como un filtro paso bajas, lo que significa que la señal en alta frecuencia se va a ver atenuada, más en frecuencias bajas los pulsos digitales entonces van a tener este fenómeno. Y repito nuevamente para aclarar, cuando la señal atraviesa el canal de comunicación, este va a actuar como un filtro. Y eso significa que las señales en alta frecuencia se van a atenuar más que aquellas que están en baja frecuencia. Los pulsos de las señales digitales, que usualmente eran representados con flancos bien definidos en altas frecuencias, van a ser distintos. Van a perder esta componente durante el viaje de la onda, durante el viaje de la señal, y van a empezar a redondearse, y esto va a ser un efecto propio del filtrado que está experimentando la señal al viajar por el canal, ¿verdad?, que es este efecto de diluirse, atenuarse, debilitarse en el tiempo. Bien, en los canales de comunicación inalámbricos, ¿no?, ambientes wireless, la señal que está siendo transmitida y que viaja en múltiples rutas hacia un receptor experimenta fenómenos de rebote en edificios, topografía de una región dada, montañas, objetos, materiales, construcción, vidrios, etc. Y esto es llamado propagación multirruta, porque cada ruta va a tener diferentes longitudes. El receptor va a obtener diferentes copias o múltiples copias de la señal, y cada una va a llegar en un tiempo distinto. Entonces se van a presentar retrasos, ecos de la señal, y por lo tanto las definiciones de los pulsos de la señal original se van a volver cada vez más complejos.
La matemática de la interferencia intersímbolos nos permite conocer una forma, un modelo de este efecto de atenuación, de, de dilución en el tiempo, de debilitamiento en el tiempo. Bien, consideremos una señal digital ideal como V de t. Esta será la señal que se va a transmitir. Es una señal digital y que puede ser representada como una serie de pulsos, un patrón de pulsos, de bits. Cada pulso lo vamos a representar como G de t y va a tener su propia amplitud. Aparte de tener su propia amplitud, que la vamos a llamar IN, esa amplitud va a estar determinada por el bit de dato que representa y también va a tener un periodo que lo vamos a representar con la letra T mayúscula. Este será el periodo del símbolo e IN será la amplitud. En un mundo ideal, con un canal de comunicación perfecto, cada pulso existirá solamente en un rango de tiempo, en un espacio de tiempo definido. Entonces quiere decir que cada bit tendrá su propio slot de tiempo. Entonces nosotros tendremos que cada pulso, esto es en el mundo ideal. Idealmente cada pulso tendrá o existirá en un tramo de tiempo definido. El canal puede ser modelado como un sistema lineal con una respuesta a impulso. Entonces, vamos a ir desmenuzando este tema. Entonces, lo primero que sucede es que nosotros queremos transmitir una señal. Esta señal que va a ser transmitida la vamos a representar como V de t y va a ser representada como una serie de pulsos. Es una señal digital. Bueno, aquí había escrito como una serie de pulsos. Bueno, vamos a mover este acá y de pronto tal vez mover esto un poquito más hacia acá. Ahí. Y esto de pronto acá. Idealmente, entonces, cada pulso tendrá su tramo definido en el tiempo y por eso escribíamos G de t menos N de t. Lo segundo que va a suceder es que en el canal de comunicación, paso número 2 o escenario, segunda etapa, es que el canal puede ser modelado, puede ser representado como un sistema lineal. ¿No? Entonces el canal tendrá un modelo lineal. Y este modelo lineal conlleva a una respuesta a impulso. ¿Okay?
esta respuesta a impulso contiene o es la forma del pulso diluida, atenuada, debilitada en el tiempo. Y lo que describe es cómo el canal distorsiona la señal entera. Y a este proceso se le llamaba convolución. ¿Okay? Entonces, el canal lo podemos modelar linealmente por medio de la respuesta a impulso, y esta respuesta a impulso es la convolución es la convolución de la señal. De la señal que se desea transmitir con la respuesta a impulso del canal. Juntos, la señal que desea transmitir más la respuesta a impulso del canal explican el fenómeno de atenuación o debilitamiento de la señal misma una vez que atraviesa el canal. Por el lado del receptor, la señal que se va a recibir antes de experimentar ruido se puede representar de la siguiente manera: R de t, esto es hablando del lado del receptor, será igual a v de t en convolución con h de t, que es la respuesta a impulso del canal. ¿Okay? Y acá es importante mencionar que todo esto es sin ruido. Esto a su vez lo podemos representar como una serie de pulsos en las que vamos a tener una amplitud y un periodo. ¿Verdad? Entonces la amplitud esta señal puede ser representada como una serie de pulsos y por lo tanto se hará convolución con la respuesta a impulso del canal, dando lugar así a que la señal en el receptor será la sumatoria, obviamente, n, h de t menos. Esta sería la señal recibida antes de experimentar el ruido en el canal. ¿Okay? Entonces nada más déjenme verificar que esto está en orden correcto, en amplitud, los tramos en el tiempo, en convolución con h de t. Y todo esto resultará en una señal que va a estar invertida o revertida en el tiempo y además con un retraso, un desfase. Bien, lo siguiente que va a suceder es que las muestras en el receptor provenientes de la señal que está siendo transmitida van a tener intervalos regulares de tiempo. Por lo tanto, viene la etapa de muestreo. En esa etapa, la etapa de muestreo sucede en Rx, ¿verdad? Y aquí es en donde nace o se evidencia la interferencia intersímbolo. Lo que estoy haciendo es una cronología de cómo aparece o cómo sucede. ¿Verdad? Entonces parto de una señal que está siendo transmitida como una serie de pulsos, es una señal digital que tiene una amplitud, ¿verdad? Esa serie de pulsos que están siendo transmitidos tiene amplitud y tiene periodo.
que es el periodo de los símbolos. Idealmente, cada pulso tiene un tramo de tiempo definido y esta señal, que está siendo representada como una serie de pulsos, que tiene toda una descripción en el tiempo, tiene que atravesar un canal que puede ser modelado linealmente y ese canal tiene una respuesta a impulso y que a la hora de ser operado por convolución nos generará una señal en el receptor definida como RDT. Como esta señal puede ser representada, VDT puede ser representada como una serie de pulsos, entonces la representamos como la sumatoria de IN por G de T menos NT. Entonces, todos esos pulsos van a tener amplitud y también un tramo de tiempo definido. Y del lado del receptor, ¿verdad?, se presentarán como el resultado de la convolución con la respuesta impulso del canal. Lo que va a suceder luego es que en el receptor se realizará un muestreo y ese muestreo operará sobre la señal RDT. Y ese muestreo se realizará en intervalos de tiempo regulares, es decir, múltiplos de este periodo, del periodo de símbolos. Y acá se realizará la decisión, o se tomará la decisión sobre los K símbolos que vayan a ser transmitidos. Número de símbolos. Patrón de 5 bits, 5 símbolos. 10 bits, 10 símbolos. Entonces ahora surge la pregunta, ¿cuál va a ser el valor del muestreo para un símbolo K en específico? Y eso lo vamos a representar como Y sub K igual a I sub K por H de 0. Este es el símbolo que nosotros deseamos obtener una vez que hemos realizado el muestreo en el receptor. Por lo tanto, este es el símbolo esperado. El problema es que este símbolo esperado no viene solo. Y entonces, al no venir solo, es necesario agregarle el efecto de la interferencia de intersímbolos, que se representará como la sumatoria diferente de K de I sub N con sus amplitudes por H, que en este caso sería K menos N por el periodo. Esta ecuación es la definición matemática de interferencia de intersímbolos. El valor medido en el receptor es Y sub K. Y no es, como desearíamos, el símbolo esperado, sino que ha de ser escalado y ha de ser corrupto por la sumatoria de todos los símbolos, de todos los otros símbolos aledaños o adyacentes, y cada uno de ellos va a agregar un efecto, un peso sobre el símbolo que está siendo decodificado o el símbolo que está siendo muestreado. Ese efecto que generan los símbolos adyacentes en forma de, acabo de decir, peso, va a ser una medida de la respuesta a impulso
que afecta directamente el símbolo o más bien la señal que va a ser atenuada en el tiempo. Este segundo término, entonces decíamos que es ISI, o conocido como interferencia intersímbolo. Algo que siempre he pensado en esto de la respuesta a impulso, porque aquí el lenguaje importa mucho y nosotros tratamos de alguna manera de que a través del lenguaje español o inglés o cualquiera que sea el idioma, de expresar fenómenos físicos. Si pensamos que la señal es como un vehículo que transporta personas, en este caso información, la importancia de la respuesta a impulso radica en que si la comparamos con un auto y usted previamente conoce el camino por donde va a transitar ese auto, usted se asegura de que las llantas que tiene ese vehículo sean las adecuadas, con el objetivo de que pueda llegar de la forma más rápida, más eficiente, donde gaste menos combustible. Y eso es lo que hace más o menos la respuesta a impulso del canal de comunicación, ¿verdad? Porque lo caracteriza, lo describe. En este caso, esta es la definición matemática de ISI o interferencia intersímbolo. Acá nada más quiero detenerme un momento a explicar algunos conceptos o retomar algunos conceptos que ya he repetido reiteradamente, valga la redundancia, con énfasis. Un pulso digital que está compuesto por todo un rango de frecuencias, componentes en altas frecuencias especialmente, con flancos bien definidos y con componentes en baja frecuencia para todo lo que es llano, plano. Al viajar en un cable, esta señal, estos pulsos, hemos dicho que actúan como un filtro paso-bajas. Ahora bien, nosotros hemos definido la interferencia intersímbolos como la sumatoria de IN por H de K menos N por T, que es el periodo. ¿Por qué decimos que el símbolo esperado es I sub K por H de 0? Bueno, hay una cosa importante acá. Y es que el valor muestreado en el receptor, que está descrito por esta ecuación de Y sub K, idealmente desearía de que solo llegara I sub K H de 0. ¿Y por qué H de 0? Recuerden que H de 0 es el valor de la respuesta a impulso, ¿no?, total del sistema. Es decir, es H de T medida en T igual a 0. En el contexto de comunicaciones eléctricas, comunicación digital, eso representa la amplitud pico de la señal recibida en el instante del muestreo. Entonces, al ser la amplitud pico, es el máximo, ¿verdad? Y entonces, al ser el máximo, sí, no, es el centro del pulso, en donde está concentrada la mayor cantidad de energía. Pero no podemos pensar que viene solita, sino que trae o acarrea ISI, ¿verdad?, interferencia intersímbolos. Este ISI o interferencia intersímbolos, decíamos que es el resultado de un cúmulo de voltajes residuales provenientes de las colas de otros pulsos aledaños al pulso que estamos muestreando, ¿verdad?
Entonces, cuando hablamos acerca de ISI o interferencia intersímbolo, tenemos que conocer o tenemos que recordar que es causada por voltajes residuales de símbolos adyacentes al voltaje que estamos muestreando. Bueno, bien, ahora hablaremos acerca de la solución para la interferencia intersímbolo o para mitigar la interferencia intersímbolo o bien tener interferencia intersímbolo cero. Si el problema es enviar pulsos rectangulares que nos están generando esta interferencia entre símbolos, la solución será enviar pulsos con diferente forma, o sea, no rectangulares. Y este formato de pulsos o esta formación de pulsos implica diseñar pulsos que puedan atravesar un canal con bandas limitadas y aún así ser decodificados sin interferencia en el lado del receptor. Entonces, para esto surge el criterio de Naismith para interferencia intersímbolo cero. Entonces, decíamos que el problema surgía por los pulsos rectangulares. Y decíamos, bueno, la solución entonces tendrá que ver con formas de pulso diferentes. Entonces, este era el problema. Vamos a ponerlo aquí. Y esta sería la solución. ¿Qué dice el criterio de Naismith? El criterio de Naismith dice que los pulsos deben de tener un valor pico en el tramo de muestreo, ¿verdad? En su tramo de muestreo deben de tener un valor pico y además deben de tener valor cero en cualquier otro instante de muestreo. Entonces enunciamos el criterio. Los pulsos deben tener valor pico en su tramo de muestreo, en su tramo de tiempo, en el centro de su tramo de tiempo. Deben de tener valor pico centrado en su tramo de tiempo. Esto significa en t igual a 0. ¿Okay? Y además, y un valor de 0 en cualquier otro tramo. Y ese cualquier otro tramo se refiere a t igual a k sub tb, que sería el periodo de tiempo de bit. K debe de ser un entero diferente de 0. Si esta condición se cumple, cuando el receptor muestrea el pico del símbolo actual, la contribución pasada y futura de símbolos vecinos en ese instante es precisamente 0. Repito, si se cumple el criterio de Naismith, o sea, si este criterio se cumple,
cuando el receptor muestrea el pico, el valor pico del símbolo actual, la contribución de los símbolos pasados y futuros, de los símbolos vecinos, en ese instante de muestreo es precisamente cero. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la distorsión debida a los símbolos vecinos va a ser cero. Ahora, aquí, antes de entrar a algunos ejercicios, creo que vale la pena establecer esto justamente en los tiempos de muestreo y con el ancho de banda. Nosotros teníamos una función de pulso ideal. Esa función de pulso ideal la llamábamos, vamos a ponerlo por acá, pulso ideal. Esa función era la función sync. Y esta función cumplía a la perfección con el criterio de Naiscutt. Y nos decía el bitrate, vamos a ponerlo acá, dividido entre 2, nos va a dar el ancho de banda mínimo, el ancho de banda, un ancho de banda posible y mínimo que nos garantice que se cumple el criterio de Naiscutt. Esa era la función sync. Porque tiene cruces por cero perfectos en cada múltiplo entero del periodo de bit. El problema es que la función sync, la función de pulso sync, es imposible de recrearse en la realidad, en el mundo real, porque es no causal. Y había otro video donde explicábamos qué era eso de no causal, pero básicamente era que iniciaba antes de t igual a 0. Y entonces sus colas decaían muy lentamente, ¿verdad? Pero la función sync nos decía eso. Usted quiere el ancho de banda mínimo, este es el bandwidth. Usted quiere el bandwidth mínimo posible para garantizar el criterio de Naiscutt. Bueno, eso será el bitrate dividido entre 2. Sin embargo, existía una función que sí era práctica implementar en el mundo real, en aplicaciones reales. Y esa era la función de coseno alzado o coseno elevado. El coseno alzado o coseno elevado es un filtro que ofrece una solución bastante práctica porque satisface el criterio de Naiscutt para cero interferencia intersímbolo y es implementable en el mundo físico. Además, da la posibilidad de que existe más de un ancho de banda mínimo posible y que puede ser controlado por el parámetro llamado atenuación o factor de atenuación o roll-off, como se conoce. Entonces, esto nos ofrecía más anchos de banda mínimos, vamos a ponerle mínimo, utilizando un factor de atenuación, ¿verdad? Entonces, esto era atenuación o factor de caída o factor de roll-off. El rango para este factor de atenuación oscila entre 0 y 1. 0 representa una condición ideal, pero impráctica, porque si el factor de atenuación es 0, se obtiene la función sync. Y 1 es porque utiliza el doble del ancho de banda mínimo. Es mucho más fácil de implementar, pero es impráctico porque es
muy poco sensible a los tiempos de error. ¿Okay? Errores de tiempo. Entonces, la selección del factor de atenuación es una condición beneficio-costo en ingeniería entre ancho de banda eficiente y un sistema robusto. Entonces, por favor, recordar estas consideraciones. Por otro lado, si uno quiere calcular el ancho de banda utilizando la función coseno alzado o coseno elevado, entonces va a ser igual a 1 más el factor de atenuación por el B mínimo o el ancho de banda mínimo con la tasa de muestreo a la mitad, como lo establece el criterio de Naismith. Entonces, eso de que ofrece más de un ancho de banda mínimo es debido a esto. Vamos a ponerlo acá en otro color de pronto. Y en este caso, bien, vamos a resolver entonces algunos ejercicios. Dicho esto o explicado esto, vamos a realizar algunos ejercicios como ejemplos y entonces regreso a la presentación. Dice el ejercicio número 1, si un sistema envía por Tx1 dos veces de forma consecutiva mediante pulsos rectangulares, recuerden esto, es un caso parecido a este de la figura, de pulsos rectangulares de más 1 voltio de amplitud, y la dispersión del canal provoca que el primer pulso tenga un voltaje residual de 0,3 voltios, en el momento del muestreo del segundo pulso, ¿qué voltaje mide Rx para el segundo pulso? Entonces, es decir, estamos enviando dos pulsos rectangulares de 1 voltio, ¿verdad? Y la dispersión del canal, aquí viene el efecto del ICI, provoca que el primer pulso tenga un voltaje residual de 0,3 voltios, ¿verdad? Lo que acabo de mencionar de las colas, ¿verdad? Causadas por los voltajes residuales de los símbolos adyacentes al que estoy muestreando. En este caso estoy muestreando dos pulsos, ¿verdad? En alto. Entonces la pregunta es, ¿qué voltaje mide Rx para el segundo pulso? Entonces vamos a copiar este ejercicio y nos vamos a venir acá a las notas. Repito, creo que es importante, ojalá que puedan extraer sus resúmenes de estas explicaciones, porque en el momento de evaluar creo que es muy valioso evaluar la comprensión de estos conceptos y sus implicaciones, pues también en el mundo real, es decir, en señales. ¿No? Pero no podemos aplicar matemáticas, no podemos aplicar la definición si primero no la comprendemos. Bien, entonces el pulso que estamos midiendo, el pulso que se mide en el receptor, vamos a ponerlo acá, V en Rx, el pulso que se mide en Rx va a ser el voltaje del segundo pulso más la interferencia del primero. Entonces, Rx del segundo pulso, vamos a ponerlo aquí, pulso 2, va a ser igual al voltaje del pulso 2 más el voltaje debido a la interferencia intersímbolo del pulso 1. Y esto se va a traducir en que el voltaje en el pulso 2 es 1 voltio positivo y el voltaje en el pulso
o el voltaje residual debido a la interferencia intersímbolos del pulso 1 es 0,3 voltios. Entonces en Rx, en el momento que se muestrea el segundo pulso, lo que se obtendrá es 1,3 voltios. Si se ha enviado un 0 después del 1, el receptor va a interpretar como 0 más 0,3 voltios. Entonces, al ser 0,3 voltios, podría interpretarse como un 1. Este es el efecto claro, la repercusión de la interferencia intersímbolos. Entonces, es necesario conocer cómo actúa la interferencia intersímbolos. Entonces, caso hipotético, si se ha enviado un 0 después de enviar un 1, ¿verdad?, el receptor va a percibirlo como 0,3 voltios, ¿verdad?, sumándole el 0,3 debido a la dispersión. Y esto ocasionaría que podría interpretarse como un 1. Entonces, si se envía 1, 1, 0, en el lado de Rx, cero más 0,3, entonces vamos a tener 0,3 voltios, y esto corremos el riesgo de que en el lado del receptor se interprete como un 1, ¿verdad? Y aquí esto se debe a IC. Siguiente ejercicio: un sistema 4G LTE necesita transmitir datos a una velocidad de 10 megabits por segundo. ¿Cuál es el ancho de banda teórico mínimo absoluto necesario para transmitir esta señal sin interferencias, o sea, sin IC? La segunda pregunta es: ¿cuál es el ancho de banda necesario si se utiliza una forma de onda práctica de coseno elevado, coseno alzado, con un factor de atenuación de 0,2? Esto es un alto. Vamos a copiar este y nos vamos a venir acá. ¿Qué tenemos que identificar acá? Recuerden que esto es acumulativo, ¿verdad? Entonces lo que hemos visto anteriormente nos continúa sirviendo para lo que estamos viendo subsecuentemente. Coseno alzado es lo mismo que coseno elevado, que habíamos dicho que era la forma práctica de implementar la función en el mundo real, ¿verdad? Versus idealmente trabajábamos con zinc. Entonces nos dan una velocidad de 10 megabits por segundo. Eso lo que nos están diciendo es cuánto es RB. RB son 10 megabits por segundo. El mínimo, el ancho de banda mínimo para poder hacer esta transmisión será B es igual a el B mínimo, ¿verdad? El ancho de banda mínimo sería RB entre 2. Esto es por el teorema de Naismith. Por lo tanto, vamos a tener acá que necesitaremos entre 2, 5. Entonces 5 MHz, ¿verdad?, es el ancho de banda mínimo necesario para poder transmitir a una velocidad de 10 megabits por segundo. Entonces estaba bastante sencillo. Esta es la parte A. Parte B, el ancho de banda
necesario, si se utiliza un factor de atenuación, va a ser igual a 1 más alfa por el ancho de banda mínimo. Entonces acá sería 1 más 0,2 por 5 MHz. Y eso resultará en 1.2 por 5. Y esto nos va a dar 5 MHz. Entonces mínimo, con un factor de atenuación, utilizando coseno elevado, vamos a necesitar 6 MHz como mínimo para poder transmitir esos datos. Entonces, estas fórmulas, por favor, las hemos discutido anteriormente, pero sí considero que deberían de estar en su formulario o al menos tenerlas ahí a mano.